noche en Desde las Cámaras hablaremos de la polémica reforma electoral presentada por el Ejecutivo con el diputado Mario Rafael Yergo, quien es representante de Morena ante el INE. También conversaremos sobre la importancia de regular las inversiones en el Bitcoin con el senador Miguel Ángel Mancera del PRD. Y además analizaremos la actualización de la lista de enfermedades e incapacidades para los trabajadores con nuestra especialista en temas financieros, Alicia Salgado. Desde las cámaras comenzamos. Con el inicio de los trabajos de la Comisión Permanente, el Congreso entró en un proceso de reflexión donde se espera surjan propuestas para resolver los grandes temas nacionales aún pendientes. La aprobación para crear un mecanismo que modernice la estructura interna del Poder Legislativo permitirá una mayor cercanía con los ciudadanos que puedan, desde cualquier parte de la República, ser partícipes de las actividades de los órganos constituyentes. Seguirá como materia pendiente en la actividad legislativa nacional el reducir la polarización entre las diferentes vertientes que hay en los grupos políticos y sus respectivas agendas, con el fin que todas las ideas y representaciones sean escuchadas. Todo esto sin olvidar que esta semana se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa como un eje fundamental para la consolidación de toda democracia y en la que valdría la pena reflexionar sobre el fortalecimiento en México. Ya dio inicio el periodo de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión. Vamos a ver qué fue lo que sucedió esta semana. La Comisión Permanente puso a consideración del Pleno un acuerdo para establecer las reglas básicas de su funcionamiento. Les informo que la mesa directiva acordó que en la sesión de este día únicamente se diera el despacho de la correspondencia y de la discusión y votación del acuerdo que propone las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente en este receso. En el Pleno, la oposición expresó: al cancelar las iniciativas y los puntos de acuerdo, hacer una reunión solamente para discutir el reglamento, francamente, es un desperdicio de recursos públicos. Y ante esa realidad, ustedes hoy quieren aprobar un reglamento para no trabajar y no debatir. Por su parte, la fracción mayoritaria argumentó que estamos en el orden del día que corresponde a el reglamento, las reglas básicas. Tenemos 4 meses. Todas y todos ustedes saben que este periodo de comisión permanente es el más extenso, que nos permite debatir. No hay evasión, no rehuimos al debate, vamos a discutir, vamos a canalizar iniciativas a las cámaras correspondientes. Para poder funcionar tenemos que tener previamente el reglamento de la Comisión Permanente. Y en ese sentido, también hay que recordar que todas las iniciativas y puntos de acuerdo que se registran quedan también, independientemente de que pasen a presentarse, quedan también ya registradas en las actas de esta sesión. El reglamento establece, entre otras medidas, que las sesiones de la Comisión Permanente se celebrarán de manera presencial, preferentemente los miércoles de cada semana. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad de sesionar a distancia si fuera necesario. Además, se estableció que las sesiones deberán iniciar a las 11 horas y tendrán una duración de hasta 4 horas, dando la posibilidad de una ampliación. Finalmente, la votación fue a favor. Aprobado el acuerdo por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Mientras tanto, en otros temas legislativos, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL, anunció que se reunirá el próximo 6 de mayo en el estado de Guanajuato. Destaca la importancia de la elección de la mesa directiva, así como de la presidencia de esta organización, creada para reposicionar el rol de los legisladores de las entidades federativas en el contexto nacional. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Invertir en Bitcoin necesita ser regulado y el senador Miguel Ángel Mancera del PRD nos explica en entrevista con Víctor Sánchez Baños. Hace unos días un grupo de jóvenes me preguntó sobre el Bitcoin y me decían que era la moneda del futuro.
Yo le respondí, no es la moneda del futuro, es la moneda del presente, con repercusiones en el futuro. Pero, ¿qué es un Bitcoin? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Es una moneda segura? ¿Es una moneda que da certidumbre también a los gobiernos y a la sociedad? De esto vamos a platicar con el senador Miguel Mancera, así como con el director de blockchain, José Rodríguez. Y ahora en el Senado de la República, con este foro que tuvimos donde hablaron expertas, expertos, pues la verdad es que se conoció más de cerca. Y ahora está aquí este cajero, Víctor, que está siendo utilizado por personal, incluso del Senado, que ya ha venido con el interés de inscribir su dinerito aquí en Bitcoin. Ya tienen Bitcoins aquí en el Senado de la República. Yo estoy seguro que nuestra legislación y obviamente la normatividad tiene que ir hacia todos estos candados, a los candados que tienen que ver con el blanqueo de dinero. Recién salió por ahí una nota que las organizaciones criminales quieren utilizar el Bitcoin para evadir, obviamente, y para poder generar lavado de dinero. Entonces, esos candados son los que tienen que dar certeza, certidumbre. Hoy los propios cajeros, como nos han mostrado, tienen sus candados y tienen sus regulaciones. Pero, bueno, pues desde el punto de vista legislativo, sin duda, tenemos que profundizar hacia esa parte de seguridad financiera y a la parte de fiscalización del Estado también para efecto de la recaudación. Ahora escuchar a la gobernadora, pero además que nos dijo que para 2024 es muy probable que se tenga ya la propia criptomoneda del Banco de México, pues eso nos obliga todavía con mayor fuerza a tener que pasar a la regulación y adentrarnos más en cómo funcionan estos cajeros y cómo funcionan estas transacciones, Víctor. Todo eso tiene que venir con una campaña en donde demos capacitación, en donde les enseñemos cómo hacerlo. Tiene su chiste. O sea, tú ingresas al cajero, yo ya hice la operación, ingresas al cajero, tienes que obtener un código QR, después tienes que, si quieres, puedes tener tu cartera en el propio celular, pero si pierdes ese código, pues perdiste el dinero, entonces debes de tener tu seguridad. Uno es, como mencionaron, la prevención, ¿no? Parte importante de que sí existe una regulación es prevenir todos estos malos actores, ¿no? Esquemas piramidales, fraudulentos, toda esta gente que te garantiza un rendimiento asegurado, etcétera, pues todos esos son esquemas piramidales que no es algo exclusivo de Bitcoin, es algo que ha existido durante décadas, pero que el día de hoy también se pueden aprovechar ofreciendo estos jugosos rendimientos, que es un engaño, ¿no? Uno, para mí, importante es prevenir esto y no solo prevenirlo. Hemos visto otros países como en Estados Unidos, Argentina y Europa, donde también se ha perseguido precisamente para inhibir esta parte dentro del sistema financiero. Por otro lado, ver de qué manera sí puede interactuar con el sistema financiero y complementarlo. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las personas en México y Latinoamérica no están incluidos, no hay una inclusión financiera ni una educación, y esto es una buena oportunidad para ayudar a todas esas personas a integrarse al sistema financiero mundial. Sí lo veo para esta década, sí lo veo para breve plazo. Me parece que hay un impulso muy fuerte y precisamente esto que se comentaba de la inclusión financiera es un tema focal. Poder captar a muchísimas personas que hoy están fuera de ese sistema y llevarlo hacia donde pueda haber fiscalización, donde pueda haber seguridad, donde no caigas en manos de quienes solo quieren aprovecharse y quitarte tu dinero. El Bitcoin se encuentra en materialmente todo el planeta. Y por si fuera poco, hay miles de millones de dólares también invertidos en Bitcoins. Por eso es importante que tanto la ciudadanía como la sociedad entera conozca perfectamente su funcionamiento y al mismo tiempo los gobiernos tengan la oportunidad de tener confianza que no va a pasar nada, ni van a haber blanqueo ni evasión de impuestos con estas monedas. Para ello se necesita dar certidumbre tanto al inversionista como a aquellos que van a consumir Bitcoins. Desde que se creó la Ley Federal del Trabajo, no se había revisado y actualizado la lista de enfermedades e incapacidades para los empleados. El detalle nos lo va a platicar esta noche Alicia Salgado. Hola, Alicia. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Me encanta Igualmente platicar contigo. Fíjate que en el marco previo de la
celebración del Día de Trabajo, María Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo, y algunos legisladores se reunieron justamente para iniciar los trabajos de revisión de la Ley Federal de Trabajo y Seguridad Social a fin de incorporar como posibles causas de incapacidad, son enfermedades laborales que deben ser reconocidas en la Ley Federal del Trabajo para que a su vez puedan ser prestaciones de seguridad y de cobertura de seguro otorgadas por las instituciones de seguridad social. Háblese ISSSTE, IMSS o inclusive las de los estados. Esto es interesante porque surge a raíz de la pandemia. Por ejemplo, COVID no está incluido. O enfermedades mentales asociadas a COVID. ¿No te ha pasado eso de que mucha gente dice que tiene brain fog o lagunas mentales, ¿no? Después de la afectación o fatiga por estrés, etcétera, se incorporan. Pero hay enfermedades que son todavía más complicadas o complejas porque teníamos solamente 10 tipos de cánceres y hoy en México, de acuerdo con el cuadro de salud, tenemos 38 más que se han desarrollado, lo mismo de piel que de páncreas, etcétera, y que requieren cobertura, además incapacidad, atención, etcétera. Esto creo que es importante. En total son 59 enfermedades adicionales a las que ya están, las que se buscarán incorporar. Y mira, hace apenas unos días, a finales del periodo, se aprobó en la Cámara de Diputados la minuta, por ejemplo, para extender el periodo de incapacidad por paternidad. Normalmente se daban 3 días, después se extendió a 5 y ahora serán 20 días hábiles. La minuta ya está aprobada y todavía creo que le falta un poquito de tránsito y ser publicada, ¿no? Pero al final de cuentas alguien se preguntaba, bueno, ¿y quién la va a fondear? Si es ley, así igual que las enfermedades que se incorporan en la Ley Federal de Trabajo, porque ahí están, pues son las instituciones de seguridad social y el sistema de atención social y de prevención de la salud los que incorporan, porque no es que la paternidad no es una enfermedad, pero sí es un sistema de cuidados y tendrá que incorporarse de la misma forma que opera el mecanismo del seguro social, por ejemplo. En el seguro social, él es el que paga la incapacidad de maternidad si tú estás incorporada a ese régimen, independientemente de la atención de maternidad, que es el tema de salud. Y es que perdemos de vista eso. En todo el régimen hay protección de salud, protección de seguridad social, protección de accidentes de trabajo, protección de ambiente laboral y todo esto se incorpora en la Ley Federal de Trabajo. Interesante, ¿no? Muy interesante porque, bueno, desafortunadamente han evolucionado las enfermedades y la ley tiene que cambiarse. Y también la realidad nacional. Exacto. ¿No? También los padres tienen que contribuir en el cuidado de los hijos, sobre todo al nacer. Así esperamos sea. Muchísimas gracias, Adriana. Hasta la próxima. Gracias, Alicia. Comenzó el periodo permanente en el Congreso de la Unión y Claudia Ivette García nos explica quiénes lo integran y cuáles son sus atribuciones. Hola, Claudia Ivette. Adriana, un gusto estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Como ocurre cada año en estas fechas, terminó el periodo ordinario de sesiones. Entramos al segundo receso del primer año de la 65 legislatura. ¿Cuánto durará este receso? Tiene una duración que se prolonga desde el 1 de mayo pasado hasta el próximo 31 de agosto. Durante este periodo estamos en comisión permanente. Pero antes de hablar sobre el inicio de los trabajos de este órgano del Congreso de la Unión, vamos a entender cuál es la razón de ser de la comisión permanente y cuáles figuran como sus principales objetivos. Empecemos por considerar que la comisión permanente de nuestro Congreso de la Unión es un órgano colegiado mixto. Esto quiere decir que reúne a miembros de ambas cámaras. De acuerdo con el artículo 78 de nuestra Constitución, durante el receso del Congreso habrá una comisión permanente integrada por 37 legisladores. De ellos, 19 deberán pertenecer a la Cámara de Diputados y 18 al Senado de la República. Mediante voto secreto emitido por los legisladores, durante la última sesión del periodo ordinario, fueron designados los integrantes de la comisión permanente.
Sus funciones son principalmente políticas, jurídicas, administrativas y de control. Es decir, la Comisión Permanente, a pesar de no contar con facultades legislativas y por lo tanto no dictaminar iniciativas de ley o decretos, tiene funciones altamente relevantes. Entre las facultades de la Comisión Permanente se encuentra la autorización para la intervención de la Guardia Nacional. También recibir iniciativas de ley, decretos enviados por el titular del Ejecutivo Federal y proposiciones dirigidas a ambas cámaras para turnarlas a las comisiones correspondientes. También tiene la facultad de ratificar nombramientos y conceder solicitud de licencias presentadas por los legisladores. A través de votación por cédula fue elegida la senadora Olga Sánchez Cordero como presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente. En la vicepresidencia fueron elegidos el diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena, la diputada Lisbeth Mata del PAN y la senadora Claudia Ruiz Massieu del PRI. Adriana, aquí desde las cámaras le damos un seguimiento muy puntual a los trabajos de la Comisión Permanente. Exacto, aquí les vamos a ir informando el quehacer de esta comisión en estos meses. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso platicaremos sobre los puntos claves de la reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador con el diputado Mario Rafael Yergo, quien es representante de Morena ante el INE. Estamos hablando de un ahorro del orden de casi los 25,000 millones de pesos, porque no tan solo incluye la reducción de 11 a 7 consejeros, sino también incluye la reducción de prerrogativas a los partidos políticos, también reduce, como bien te comentaba yo, de 500 a 300 diputados. Gracias por continuar con nosotros en Desde las Cámaras y ya tenemos vía Zoom al diputado Mario Rafael Yergo, quien es representante de Morena ante el INE y vamos a platicar sobre los puntos claves de la reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Adriana, muy buenas noches. Te saludo a ti y a tu amplio auditorio y a quienes hacen posible este esfuerzo informativo. A tus órdenes. Diputado, bueno, en estos días presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador una propuesta, una iniciativa de reforma electoral que ha generado, bueno, polarización ante la opinión pública. Queremos saber de la voz del representante de Morena ante el INE, de qué se trata esta reforma, cuáles son los beneficios en caso de que se discuta y se apruebe esta reforma. Efectivamente, Adriana, como bien lo comentas, antes de que concluyera el segundo periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma político-electoral. Y específicamente quisiera destacar 3 aspectos de esta iniciativa enviada por el presidente de la República. En primer lugar, reducir de 500 a 300 diputados. En el caso de los senadores, pues desde luego también dejar el número de senadores en 96 y no en 128 como actualmente se integra la Cámara. Eliminando los plurinominales. Es correcto, allá voy, Adriana. Y desde luego, pues una reforma también que incluye al hoy Instituto Nacional Electoral para pasar de 11 consejeros a 7 y que estos sean electos mediante voto libre, secreto y directo de los ciudadanos de este país. Pero vayamos al tema. A ver, yo aquí quiero hacer una pausa. ¿Cuál sería el beneficio de reducir de 11 a 7? Bueno, desde luego el beneficio integral, no solo únicamente en el tema del Instituto Nacional Electoral, estamos hablando de un ahorro del orden de casi los 25,000 millones de pesos, porque no tan solo incluye la reducción de 11 a 7 consejeros, sino también incluye la reducción de prerrogativas a los partidos políticos, también reduce
como bien te comentaba yo, de 500 a 300 diputados. No es solo verlos desde una perspectiva únicamente, sino de manera integral, y reduce también el número de senadores. Estábamos hablando de un ahorro de alrededor de 25 mil millones de pesos, Adriana. Y quisiera entrar al tema de la reducción de los 500 a los 300 diputados. Esta iniciativa básicamente pondera el criterio poblacional, y espero en un lenguaje muy coloquial poder explicar al auditorio en qué consiste. Consiste en lo siguiente, Adrián, es decir, son 300 diputados que se elegirían en todo el país, y sería a través de listas en cada una de las entidades federativas. ¿Cómo saldría el número de diputaciones a elegir por cada entidad federativa? Bueno, sale de una ecuación en una primera instancia de dividir el número de mexicanos que somos en el país, alrededor de 126 millones de mexicanos, entre las 300 diputaciones que estarían en juego en el país. Esto te da un resultado de más o menos 420 mil habitantes. Eso es lo que representaría una diputación federal de estas 300. Bueno, ya tenemos este número de 420 mil. Luego, por entidad federativa, haríamos la división del número de habitantes por entidad federativa entre lo que representaría una diputación federal, que serían 420 mil habitantes. Y quiero poner un ejemplo muy claro. En el caso de Tabasco, mi entidad federativa, somos alrededor de 2.2 millones de habitantes. Entre los 420 mil habitantes que representaría una diputación, estaríamos hablando que en el caso de Tabasco se estarían eligiendo 5 diputaciones federales. Esa es la ecuación para sacar los enteros. Y me por entidad imagino que se federativa. van a reorganizar los distritos electorales también. No, desaparecen, Adriana, los distritos electorales. Estamos hablando del criterio poblacional. Ya no se haría campaña por distrito electoral federal, sino estas 5 diputaciones, en el caso específico del ejemplo que estoy dando de Tabasco, pues harían campaña en toda la entidad federativa. Posteriormente, quisiera abonar en esto. Ya llegamos al número de diputaciones federales con todos los criterios y todas las ecuaciones aritméticas que compartí hace un momento con tu auditorio. En el ejemplo, Tabasco contaría con 5 diputaciones a elegir. Y bueno, ¿cómo se elegirían? Cada partido político registraría una lista por entidad federativa. Pero bueno, estamos en el caso de Tabasco, todos los partidos políticos registrarían 5 candidaturas, que serían las que estarían en disputa y a elegir. Y bueno, ¿cómo se distribuiría cada una de estas 5 diputaciones federales? Finalmente, una vez llevada a cabo la elección, y cada partido político que obtuviera por lo menos el 3% de la votación, entraría a la ecuación para repartir las 5 diputaciones federales. ¿Qué otros aspectos el ABC de esta reforma incluye en términos generales? Bueno, pues te comentaba yo al inicio de la plática, reducir de 11 a 7 consejeros, desde luego previo todo un proceso para ir escogiendo cada uno de los perfiles. ¿Incluye la digitalización del sistema electoral? Es decir, que se puede hacer ya de forma digital las votaciones electorales. Por supuesto que incluye también el voto electrónico. Desaparecería en esta iniciativa presentada por el presidente de la República los senadores que son electos vía la lista nacional que cada partido político presenta ante el Instituto Nacional Electoral, y de acuerdo a una ecuación se van distribuyendo estos escaños en el Senado de la República. Entonces se quedaría únicamente con 96 senadores y desaparecería las listas nacionales. Otro tema muy importante, Adriana, es la desaparición de los órganos públicos electorales locales, los OPLES o institutos electorales de cada entidad federativa, y se asumirían
todas las funciones en el Instituto Nacional Electoral y de Consulta, Adriana. Bueno, esa es una buena noticia, ya que sabemos que las OPLES se coordinaban a modo con los gobernadores y operaban las elecciones a modo. También otra gran noticia de esta reforma es la reducción, finalmente, esperemos se apruebe, del financiamiento a los partidos políticos. ¿Qué porcentaje se está planeando reducirles a estos partidos políticos? Bueno, se está planteando ahí un rango entre 40 y 60%. Desde luego habría que ir revisando también. Esta es una primera propuesta. También, bueno, pues se tendrán que escuchar a los partidos de oposición, a nuestros aliados, al Partido Verde Ecologista, al Partido del Trabajo, e ir avanzando en los acuerdos cuando se abra el análisis y la discusión de este tema, Adriana. Diputado, se nos acabó el tiempo. Aquí le vamos a estar dando seguimiento a la discusión y, en su caso, aprobación de esta importante reforma. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.